Mientras se debate el futuro de la Argentina en Mar del Plata en el coloquio de IDEA, los funcionarios principales del equipo económico preparan para la semana que viene un viaje a Estados Unidos. Y un viaje muy relevante porque allí se volverán a sentar frente a frente con algunos funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Ya se sabe, el acuerdo actual está pronto a terminar, quedan solamente 2 revisiones pendientes de los 10 trimestres que se había planteado allí en la época de Alberto Fernández y Martín Guzmán. Bueno, ese acuerdo está por terminarse y al mismo tiempo se empieza a negociar lo que sigue. Vamos a estar conversando de todo esto con Claudio Loser, uno de los pocos argentinos que puede decirse conoce esos pasillos y sabe cómo funcionan las cosas en Washington, allí en el FMI. ¿Qué tal, Claudio? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. No soy uno de los pocos, éramos muchos los argentinos que andábamos rondando en los pasillos. Bueno, me Acá imagino estamos en un... que ser Sí, argentino y estar en el FMI no es nada sencillo, dada la historia de ambas instituciones, del organismo multilateral y del país. Pero más allá de eso, y antes de meterme en el tema del acuerdo, quiero preguntarle por una decisión que tomó el Fondo Monetario la semana pasada que tiene que ver con la reducción de los sobrecargos. Digamos, primero le agradecería si de manera muy sencilla nos explica qué son los sobrecargos y segundo, en qué nos va a beneficiar esta decisión que tomó el fondo. bueno, primero nos va a beneficiar en 3.200 millones de dólares. Ujú. Eso es lo importante. ¿Qué pasa? El fondo eh, eh, para prestar le pide prestado a los países, a los bancos centrales, ¿sí? Entonces les paga una tasa de interés que es un promedio de las tasas de los bancos centrales más importantes, pero cobra un pequeño sobrecargo en Ujú. general, que es un punto o 100 puntos lo llaman así, un 1%, Ujú. porque la institución tiene que funcionar cuando, eh, cuando el fondo, cuando un país como la Argentina pide mucho prestado, no solo le cobra el 1% más, sino que le cobra un otro por ciento más o 2% dependiendo de los montos. Ujú. O sea, hay, mientras más pide prestado el país respecto de su tamaño, más le cobra. Gracias a un poco al empuje que hizo la Argentina en su momento y a Ujú. Ucrania, que es muy querida por los países occidentales, que también es un deudor importante, bajaron esos sobrecargos Bien. y eso es lo que le ahorra a la Argentina Argentina estos y 3.000, Ucrania 3.000. eran los países más perjudicados por este nivel tan elevado de los sobrecargos, ¿o hay otros? Sí, no, Ujú. está Egipto, Ajá. está Pakistán, Ujú. está Ecuador, hay una serie de países. O sea, esto es general, no solo le Bien. beneficia a Argentina y a Ucrania, sino que les beneficia a todos, es una cosa general. Y hay otra cosa más que no se ha hablado, Ujú. pero que también va a beneficiar a la Argentina, y es que las tasas de interés de los bancos centrales importantes ha estado bajando. Claro. Entonces la base también se reduce. Y Ujú. eso yo calculo que le ahorra otros 2.000 millones de dólares a la Argentina, Bien. que es casi como dinero fresco. Ujú. Aquí con cierto ombliguismo, si se quiere, se dice que, sobre todo desde el gobierno, el actual y el anterior, que bueno, que todo esto el fondo lo decidió gracias a la presión y a las gestiones que viene haciendo el gobierno argentino desde hace bastante. ¿Considera que eso es así o es una decisión que tomó el fondo por otras razones? Es multi-ombliguista. Muy Perdón bien. que uso esa palabra. No, la Argentina evidentemente esto Ujú. era un elemento importante, pero digamos, llenó el vaso, pero tuvo que venir Ucrania para Ujú. colmar el Ok. vaso para con esto. O sea, es una cosa en conjunto de los países endeudados grandes.
pero ciertamente Argentina tuvo un rol menos importante de lo que dice el gobierno actual y el anterior, pero no importa. O sea, en este caso, mirarse el ombligo no es una cosa fea. Está claro. ¿Cómo cerramos el acuerdo actual con el FMI? Punto 1, tenemos un tema ahí con la acumulación de reservas netas que claramente no cumplimos y sobre todo, ¿qué se puede aspirar para el acuerdo que viene? Bueno, yo creo que la acumulación de reservas, aunque no se cumplió, lo van a dejar pasar. Van a decir, te vamos a dar un perdón por eso, un waiver que se dice, porque las otras cosas todas se cumplieron muy bien. La gran diferencia de opinión entre el fondo, o una de las grandes diferencias entre el fondo y la Argentina, está en el cepo y la intervención que hizo el Banco Central en en el mercado paralelo, digamos, en los mercados financieros. Y yo creo que eso es algo que va a ser importante en el próximo acuerdo. O sea, no creo que haya problema en la parte fiscal, no creo que haya problema en la parte de crédito del Banco Central al gobierno. Le van a insistir en que hay que ir reduciendo el cepo, no le van a decir, por lo menos abiertamente, saquen el cepo, no le van a decir devalúen de una vez, pero ese es un tema muy importante. Perdón, porque allí juntamos quitar el cepo con devaluar. ¿Las dos cosas están unidas? El día que salgamos del cepo, que unifiquemos el tipo de cambio, ¿vamos a tener un salto devaluatorio? Ahí los economistas no están de acuerdo. Dicen que cuando hay dos economistas hay tres opiniones. Sí, eso lo tenemos claro todos. Bueno, hay gente, por ejemplo, Ricardo Arriazu, que dice no hace falta devaluar. Yo, es amigo mío, lo respeto muchísimo. Yo digo, quizá haya que ajustar, pero no es que vaya a haber un salto grande y el fondo no le va a decir devalúe de 40% o algo por el estilo. Bien. Y en este... Va a ser... Sí, adelante. No, digo, y en este nuevo acuerdo que se negocie, ¿hay que esperar fondos frescos? ¿Hay que esperar un dinero extra más allá de lo que está acordado? ¿Qué puede pasar con eso? En el gobierno deslizan, bueno, si no nos van a dar un dinero extra, no tenemos apuro, podemos seguir con cepo, podemos seguir hablando en 2025 sin cerrar un acuerdo nuevo. Bueno, eso es cierto, pero no habría un acuerdo si no hubiera fondo fresco. Porque automáticamente ahora la Argentina no tiene que hacer ningún pago de capital, tiene que hacer pago de intereses, que en eso hubo este alivio, que es casi como dinero fresco, pero la Argentina tiene que empezar a pagar muy poquito a fin del año que viene. O sea, cualquier acuerdo tendría dinero fresco. O sea, acuerdo sin dinero no es acuerdo, el fondo no lo ha hecho nunca, no lo va a hacer. La Argentina, yo diría, si va a negociar, va a recibir plata. ¿Cuánta? Es el gran misterio que ni usted ni yo, a pesar de haber recorrido los pasillos, vamos a saber hasta último momento. Bien, pero está claro que cerrar un nuevo acuerdo supone reforzar las reservas con este dinero que ingrese. Sería, absolutamente. Pero digo, para tenerlo claro, ¿sería un dinero fresco que ingresa porque el acuerdo total aumenta sobre los 44.000 millones que hoy ya existe? ¿O sería simplemente que el dinero fresco ingresa porque se van atrasando los compromisos, se atrasan los pagos? No. El acuerdo actual termina. Es como si hubiera... yo no soy abogado, ni mucho menos, pero acá hay dos contratos. El primero termina ahora, se acabó. No hay contrato, no se extiende nada. Viene un programa nuevo. Te puede dar un programa por 100 millones de dólares. Sí. No es así. Pero sería un programa nuevo con nuevo dinero que se estaría desembolsando cada trimestre. Ok, de acuerdo. Con lo cual, la deuda total con el fondo se incrementaría.
la deuda total con el fondo se incrementaría. Bien. El gobierno podría, voy a hacer un pie de página, perdone que me tome el tiempo. El gobierno puede decir, no, ahora no voy a hacer un programa porque voy a tratar de hacerlo solo y seguir las políticas más o menos, y el fondo no tendría lo que decir. Lo que pasa es que con un programa con el fondo es mucho más fácil tener acceso al Banco Mundial, al BID, claro, a la CAF e incluso a los bancos comerciales. Bien, con lo cual cerrar el acuerdo también facilitaría lo mismo que viene diciendo el gobierno, también por lo bajo y algo solapado, si se quiere, en cuanto a que tiene ya en marcha acuerdos con bancos internacionales para préstamos repo, etcétera. Sin el acuerdo con el FMI es difícil que lleguen esos préstamos repo. No puedo decir que es difícil, pero es más difícil. Bien, bien, está muy claro. Por último, Claudio, agradeciéndole su tiempo, de todas las cosas que nos está mirando el fondo, entiendo que el fondo, por un lado, celebra el sobrecumplimiento de las metas fiscales por parte del gobierno, nos va a dar un waiver acerca del tema de las reservas. ¿Qué pasa con dos cuestiones? Una, el tipo de cambio especial para el agro, el famoso dólar blend, que el fondo siempre lo destaca en sus informes. Y dos, la cuestión social. En la Argentina ha crecido la pobreza, ha crecido fuerte y pareciera que no es habitual que el fondo destaque tanto ese aspecto cada vez que habla sobre el programa argentino. El tema es respecto de, bueno, este es el tema más importante realmente. Y el primero que me preguntó, perdón, era... El primero, el dólar blend, el tipo de cambio especial para el campo. No. La parte de agricultura, el fondo odia los tipos de cambio múltiples. Y en realidad no existen. Lo que pasa, el fondo puede aceptar algún tipo de impuesto, dado que la agricultura de otra manera no paga impuestos. Pero quiere que haya más limpieza y va a insistir en ir a un dólar, digamos, a un dólar único, que dé los incentivos adecuados. Respecto a la cosa social, el fondo ha cambiado en su formulación y correctamente piensa no solamente que hay que ajustar las cuentas fiscales, sino tener una economía que sea productiva. Ayudar a la gente más pobre, no a todos, porque en Argentina todos decimos que somos pobres. Está bien, yo vivo en Estados Unidos, pero no importa. Sigo hablando con acento mendocino. Está bien. Exacto. Pero la cuestión es proteger a los más débiles para que sean productivos. Darle a los más jóvenes educación, dar salud. Eso es no solamente un tema social central, sino un tema económico importantísimo. Bien, bien, está claro. Le preguntaba por el tema de la pobreza y por cómo resalta siempre la cuestión social del Fondo Monetario. ¿En eso hay algo excepcional? ¿El fondo está, digamos, cambiando algunos criterios y poniendo tanto énfasis en la cuestión social, cosa que antes no hacía? La respuesta breve es sí. O sea, hay que cerrar los libros. No puede haber plan, no puede haber un plan de reducción de pobreza sin una situación fiscal y monetaria estable. Eso es, digamos, cuentas fiscales limpias, cuentas monetarias limpias son condición necesaria. El fondo lo que está diciendo es, esto lo tenés que hacer, pero además tenés que trabajar en estas otras cosas. Y lo hace un poco tomando el rol que tendría que tomar el Banco Mundial. Claro. El Banco Mundial ha estado prestando menos, entonces tiene menos fuerza, pero digamos, entre las instituciones internacionales se tiene muy, muy en claro eso. Bien, Claudio, le agradecemos muchísimo este contacto, muy claro y hasta muy didáctico también, como siempre.
perdone las trastabilladas y muchísimas gracias por la paciencia que me tienen.